Nosotros somos el equipo número 2 que hablaremos como tema principal la protección de datos personales en el ámbito notarial. Mi nombre es Katia Abigail Osorio López y les explicaré más sobre el marco normativo aplicable, que sería la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En el artículo 12 nos da el sujeto regulado, que define a las personas físicas y morales de carácter privado que tratan estos datos. El notario ejerce una función pública, pero opera como particular, lo que lo sujeta justamente a esta ley. En el artículo 5 tenemos los principios rectores, que pues el notario debe observar el cumplimiento de estos principios, como la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el total de su función. En el artículo 8 se nos da el consentimiento expreso. Es indispensable que el tratamiento, para el tratamiento de estos datos, ya sean financieros, patrimoniales o sensibles, el cual pues debe ser expreso y manifestado por escrito o por medios electrónicos en su caso. Del artículo 16 del 15 al 16 se nos da el aviso de privacidad, que obliga a informar al titular la existencia y características del tratamiento de sus datos mediante un aviso de privacidad. De aquí se nos da en el artículo 18 el deber de seguridad. El notario pues debe implementar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los protocolos y expedientes contra el acceso o tratamiento no autorizado. Del artículo 21 al 36 se nos dan los derechos de arco, que establece el derecho al titular de ejercer el acceso, ratificación y oposición. En el artículo 26 se nos da la excepción al consentimiento, que aquí pues permite tratar datos sin el consentimiento del titular cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal. Mi nombre es Laura Leticia Estrada Palacios y siguiendo con la identificación de datos sensibles y su importancia, sabemos que estos datos biométricos son rasgos físicos o biológicos únicos como la huella dactilar, el iris y el rostro que nos identifican. Tanto los datos biométricos como los patrimoniales son datos considerados sensibles. Su naturaleza íntima y de alto riesgo de discriminación o fraude por su divulgación hacen o exigen una protección reforzada. Para el notario, estos datos son esenciales, pues los usa para verificar y confirmar la identificación de los comparecientes en ciertos trámites. El notario debe aplicar medidas de seguridad estrictas y tecnologías para asegurar la confidencialidad de estos datos. El tratamiento de esta información requiere el consentimiento informado y explícito de cada una de las partes, es decir, de los titulares de los datos. También el notario es sujeto a uno de los principios como lo es el secreto notarial. Esta pues es la obligación de no divulgar el contenido de los documentos ni información que se proporcione en confianza. En resumen, la gestión notarial de datos sensibles se basa en la identificación precisa, seguridad tecnológica y el estricto secreto. Mi nombre es Carla Guadalupe Pacheco Contreras y continuando con el siguiente subtema hablaremos sobre el aviso de privacidad. Bueno, el aviso de privacidad es este documento que ya sea de manera física, electrónica o por cualquier otro medio acordado por las partes, es proporcionado por la persona que detentará los datos personales, en este caso el notario público. A través de este se le informará a la persona que proporciona los datos qué datos se le está recabando y con qué fines. ¿Qué datos se pueden recabar? Bueno, principalmente su nombre, su domicilio, su estado civil, su estado patrimonial y si se encuentra en alguna situación de herederos o legatarios, por ejemplo. Ahora, ¿con qué fines? El fin principal de recabar estos datos pues es poder realizar los actos y o hechos jurídicos en los que la parte intervenga y tenga interés. Y como segundo fin, pues es el poder verificar que la identidad de esta persona sea la correcta, que sean coherentes los datos que está proporcionando. Todo este proceso debe sustentarse en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Mi nombre es Azahari Yosabeli Rodríguez Velázquez y como primer tema me tocó el mecanismo de los derechos ARCO, los cuales son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos son los derechos que toda persona puede ejercer sobre sus datos personales. Existen excepciones para limitar la cancelación de datos en el protocolo notarial. El primero es el principio de inviolabilidad y la integridad del protocolo. Este prohíbe la alteración y exige una indelebilidad.
El segundo son los mecanismos sustitutivos a la cancelación directa. Esta puede ser la cancelación de documentos jurídicos, la anotación marginal y la prohibición de revocar al margen. El segundo tema está la transferencia de datos a terceros. Esa es una acción clave en la protección de datos personales. El primer tipo de transferencia son las transferencias obligatorias a las autoridades, las cuales se dan en cumplimiento de una relación jurídica cuando son requeridas mediante ley. El segundo es el manejo del consentimiento para las transferencias no obligatorias. Siempre el consentimiento debe ser libre, no debe llevar ningún tipo de dolo, violencia, mala fe. Este siempre debe ser específico y debe estar informado a través del aviso de privacidad.